Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 111, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. Shinichi estaba en el parque Beika, abrigado con su chaqueta de invierno, mientras la nieve se arremolinaba a su alrededor. Era un día cálido, comparado con el frío intenso que había azotado los últimos días, y mucha gente estaba fuera a pesar de la calma de la tormenta de nieve y la suave brisa. El detective estaba ansioso, incluso más nervioso que cuando intentaba confesarse con Ran, y esta vez solo se trataba de una cita donde el ladrón sabía que lo amaba. Hola, Shinichi, dijo alguien, y se giró para encontrarse con un desconocido de chaqueta blanca y cabello oscuro y alborotado. Supongo que eres tú, dijo Shinichi en voz baja, y el ladrón le dedicó una sonrisa. Claro, mi querido Meitantei-san. ¿Y cómo debería llamarte? ¿Qué te parece, Kaito? Preguntó el ladrón con una sonrisa burlona, sabiendo que Kaito decía su verdadero nombre, pero con la esperanza de que lo malinterpretara como Kaito. Bueno, Kaito. Shinichi sonrió nervioso y le extendió la mano. ¿Vamos? El ladrón sonrió, no con su sonrisa arrogante ni burlona, sino cálida y cariñosa, y tomó la mano de Shinichi, caminando felizmente de la mano con su amor y dejando que Shinichi lo llevara a donde él decidiera ir. Primero, el detective los llevó a una sala de juegos donde ambos disfrutaban de los juegos de rompecabezas y disparos. Sin embargo, Shinichi perdió estrepitosamente en todo lo demás, pero eso no disminuyó su alegría de pasar tiempo con el ladrón fuera de los atracos y reírse de su comportamiento alocado en la máquina de baile. Después, llevó a Kaito a un pequeño restaurante para disfrutar de un almuerzo tardío, un restaurante que Shinichi sabía que servía helado, incluso en pleno invierno. Felizmente, observó al ladrón comer y disfrutar del helado de chocolate después de la comida mientras él tomaba un café. Dieron un paseo por la nieve, donde Shinichi inició una guerra de bolas de nieve. El juego duró una hora antes de que Shinichi se rindiera, y luego se quedaron tumbados en la nieve, uno junto al otro, un rato charlando de noticias y asignaturas escolares sin especificar, hasta que el detective lo detuvo y continuó el paseo, sin percatarse de que el ladrón lo observaba, preguntándose si Shinichi había muerto hacía mucho tiempo y si solo veía y con quien hablaba era Pandora, o si Shinichi simplemente era inmortal. El detective lo llevó al cine, lo cual a Kaito le pareció divertidísimo, pero era obvio que Shinichi no lo entendía, aunque a veces sonreía con picardía. Después de cenar, Shinichi le impidió pedir postre, diciendo que tenía algo especial planeado, y Kaito no pudo evitar pensar en un detective en particular cubierto de chocolate derretido, aunque sabía que Shinichi jamás haría eso, pero cierto mago podría convencerlo de lo contrario, y si no lo convencía, entonces estaban esas útiles ataduras en su cama. Oye, Kaito, ¿te importaría ponerte un pañuelo sobre los ojos? Preguntó Shinichi en voz baja mientras esperaban el taxi y se acercó a él. Pero, dado quién eres, puedes echar un vistazo si te sientes incómodo, para asegurarme de que no te estoy engañando. Kaito asintió cuando llegó el coche y subieron. Shinichi le entregó una nota al conductor, quien la leyó y salió a la carretera mientras el detective le ataba el pañuelo a la cabeza. Te voy a enseñar un poco de magia, mi amor, murmuró Shinichi al oído y el ladrón se sonrojó, sintiendo solo la necesidad de abalanzarse sobre él en ese mismo instante, sin importarle si el conductor se enfadaba. El detective entrelazó sus dedos, acariciando la mano de Kaito con el pulgar, y el ladrón sonrió, sintiéndose tranquilo y relajado a la vez. Pero después de lo que debió de ser una hora, el taxi finalmente redujo la velocidad y casi se detuvo. Miró con curiosidad al ver que estaban frente a dos grandes portones que se abrían lentamente, revelando un amplio jardín nevado, bien cuidado, con esculturas de hielo frente a una mansión aún más grande. Kaito le lanzó una mirada al detective, sintiendo que le apretaba la mano suavemente y sonreía mientras el ladrón se bajaba la bufanda para que volviera a cubrirle los ojos y le sonreía con picardía. Eres demasiado lindo, murmuró Shinichi en su oído y se sonrojó felizmente mientras el auto aceleraba un poco, atravesando el jardín y deteniéndose en la mansión. Kudou. Qué bueno volver a verte. Dijo un hombre alegremente después de que bajaran del taxi y pagaran. Seiwa, pareces estar bien, saludó Shinichi y tomó la mano de Kaito, arrastrándolo mientras subía las escaleras. Gracias por invitarnos. Oh, no es para tanto. Rió el hombre al entrar. Y venir no me hará menos digno de ti. Kaito frunció el ceño, sintiéndose excluido, y se preguntó si debería quitarse la bufanda.
Kai, puedes quitarte la chaqueta, pero quédate con la bufanda, dijo Shinichi, y Kaito obedeció. No puedo creer que estés saliendo con un chico. Shinichi fulminó a Seiwa con la mirada al oír su comentario. Lo siento, los dejaré en paz. Se oyeron pasos al salir el hombre y Kaito sintió como Shinichi le daba unas pantuflas. ¿De verdad estamos en casa de alguien y nos dejaron? Preguntó el ladrón con el ceño fruncido, dejando que Shinichi lo arrastrara mientras caminaban hacia donde quiera que iban. Sí, de verdad que sí. Shinichi se sonrojó un poco. Esta cita se ha puesto rara. Oh, cállate, sonrió Shinichi, abrió una puerta y metió al mago dentro. Voy a mostrarte algo hermoso que no mucha gente puede ver. ¿Quién era ese tal Seiwa? Solo es alguien a quien salvé de ser condenado injustamente por el asesinato de su esposa. Shinichi lo arrastró un rato. Un leve aroma a flores y verano le llenó la nariz y Kaito frunció el ceño al oír el suave sonido del agua fluyendo tranquilamente. Kaito, ten cuidado, no quiero que te caigas. El ladrón resopló divertido y sintió como Shinichi bajaba un escalón, entrando en lo que supuso que era un bote, dado el leve chapoteo del agua. ¿Hay algún pez? Preguntó Kaito, dudando. ¿Peces? No, no hay, respondió Shinichi, consciente ya de la fobia del ladrón, y este se relajó un poco al subir al pequeño bote y sentarse, agarrándose a los bordes. Una puerta se abrió y se cerró, y se oyó otra voz. El maestro Seiwa informó que podría necesitar esto. Gracias, Ito, dijo Shinichi, y el mayordomo se marchó. Kaito sintió como el barco se movía un poco cuando el detective subió detrás de él y colocó algo en el suelo junto a él. Lentamente, el barco empezó a moverse y Kaito no pudo evitar sonreír. Shinichi miró hacia atrás, viendo que la puerta desaparecía tras ellos, y sonrió. En pleno invierno puedo darte el verano, ahora puedes quitártelo, sonrió, y Kaito inmediatamente se quitó la venda y se quedó boquiabierto ante lo que vio. Estaba sentado en una góndola, flotando lentamente por un pasaje con grandes setos completamente verdes a ambos lados, con grandes y frondosas copas de árboles sobre sus cabezas. Kaito se inclinó sobre el borde de la embarcación, observando el brillo del agua cristalina mientras la fina arena del fondo albergaba grandes rocas blancas y aparentemente lisas. Aunque sabía que eran alrededor de las 10 de la noche, aún podía ver la brillante luz del sol sobre los árboles y sentir su calor al atravesar el follaje. Kaito le devolvió la sonrisa a Shinichi, quien, de pie con el remo en las manos, le sonrió. Mira, magia, sonrió el detective y asintió con la cabeza, justo al otro lado del recodo del río. Kaito se giró con curiosidad al ver que terminaba un seto y jadeó al descubrir un pequeño lago. Una isla yacía en el agua, donde crecía un gran roble, rodeado de arbustos y parterres bien cuidados, y Kaito sabía que podría estar en pleno verano. El cielo estaba despejado y azul, mostrándole el sol que ya había sentido antes, y escuchó el canto de los pájaros. Shinichi los guió remando alrededor de la isla a paso tranquilo y dejó que el mago admirara las vistas antes de conducirlos a un pequeño muelle de madera. Oh no, es real, sonrió Shinichi con suficiencia y ató la góndola al pequeño puente mientras Kaito examinaba la hierba. Todo menos unos árboles, el cielo y el sol. «Guau, esto es increíble», murmuró, observando cómo su amor cogía una caja del barco. Eso es lo que pasa cuando se combina una personalidad obsesiva con grandes cantidades de dinero. ¿Vamos? Sonrió el detective con suficiencia, y Kaito lo siguió hasta una manta debajo del roble, donde colocó la caja en el centro. El ladrón sonrió con suficiencia cuando Shinichi reveló un pastel de chocolate. Lo hice para ti. Me di cuenta de que este pastel de chocolate de la muerte, como lo llama Aibara, desapareció mucho más rápido que los demás. Oh no, sí, arrulló Kaito y sonrió al pastel cuando su cita cortó un trozo y lo puso en un plato que aceptó con gusto. Ese es divino. Shinichi se rió de su comentario y se sirvió un trozo. Shinichi, empezó el ladrón con cierta vacilación y el adolescente levantó la vista, sobre Pandora. Kaito se interrumpió y se arrepintió de inmediato de preguntar por la gema. La sonrisa se desvaneció de los labios del detective, mientras sus ojos mostraban una expresión de pánico. Kaito, murmuró con un suspiro, te lo contaré, pero no ahora, todavía no, no cuando todavía temo que Pandora sea la única razón por la que haces esto. El ladrón se estremeció visiblemente y abrió los ojos de par en par ante la afirmación, pero antes de que pudiera replicar, el detective continuó. Es la misma razón por la que llevas una máscara. Kaito cerró la boca, preguntándose si debía decirle a Shinichi que ya lo sabía todo. ¿Cómo lo supiste? Murmuró, y el detective sonrió. Lo sentí cuando te puse el pañuelo sobre los ojos.
Kaito sintió la gran tensión entre ellos y se arrepintió de haberlo mencionado. La cita había salido perfecta. Se había portado como siempre, sin cara de póker, y el detective había sonreído y se había divertido, así que ¿por qué tenía que arruinarlo todo sacando a relucir algo que obviamente dolía a su amor? ¿Y a quién no le pondría nervioso revelar algo así? Lo siento, dijo el ladrón y le sonrió al detective de pelo azabache, quien lo miró con curiosidad. No tienes que decirme nada. Algún día, ninguno de los dos tendrá secretos, y hasta entonces, estaremos juntos de todos modos. Para deleite de Kaito, Shinichi se sonrojó y sonrió. Estoy totalmente de acuerdo. El detective colocó su plato dentro de la caja junto al pastel y se acostó con las manos detrás de la cabeza, dejando que la cálida luz del sol artificial lo bañara. Siempre estaremos juntos. Kaito sonrió con suficiencia mientras se levantaba y se acercaba sigilosamente, observando a su amada sonreír con los ojos cerrados. Shinichi lo miró en shock cuando colocó su cabeza sobre el pecho del detective, pero luego lo rodeó con un brazo y se quedaron así por un rato, olvidándose del clima algo inclemente afuera mientras disfrutaban de una tranquila tarde de verano. Las citas se hicieron más frecuentes y a menudo se reunían para simplemente dar un pequeño paseo o ver una película, pero eso no detuvo las citas más locas que el ladrón disfrutaba organizar los fines de semana, irrumpiendo en un edificio vacío, lejos de otras personas para que pudieran evitar un asesinato. Sin embargo, eso no ayudó una vez y tuvieron que interrumpir su cita para que Kaito pudiera esconderse mientras Shinichi llamaba a Megure y lo resolvía. Kaito ni siquiera dio un golpe durante un par de semanas, ya que estaba demasiado ocupado con el detective, a quien no pareció importarle que apareciera sin avisar en su casa. Los 4 miembros del equipo pensaron que fue por el beso, mientras que el resto pensó que estaba tramando algo importante. Akuba había estado observando a Shinichi y se aseguró de que estuviera bien mentalmente y de que no quisiera matar al ladrón por su artimaña. El británico incluso intentó acorralar a Kaito varias veces para rogarle que se alejara del detective, pero aunque el ladrón le hizo caso, desapareció por la ventana con las palabras: "No te preocupes", que eran precisamente lo contrario de tranquilizarlo. Kaito no volvió a preguntar por Pandora ni reveló que, en cierto modo, sabía lo que había sucedido, porque quería que el detective se lo dijera, mientras que Shinichi, por la misma razón, no le reveló al ladrón que conocía su verdadera identidad. Shinichi percibía de vez en cuando la preocupación de Pandora por ser descubierto, y no le hizo mucha gracia que su anfitrión le preguntara si quería hablar con el ladrón. Respondió de inmediato. ¿Qué le diría? Hola, soy Pandora. Soy la razón de la muerte de tu padre. Soy la razón por la que Shinichi murió y se quedó conmigo en su cabeza. También soy la razón por la que muere gente a su alrededor. Encantado de conocerte. Después de eso, Pandora llevaba un par de días de mal humor, escondida debajo de la cama con una colcha y una almohada, negándose a hablar con Shinichi, aunque el detective se coló debajo de la cama sin invitación para intentar consolar a la joya. Sin embargo, no le preguntó si quería hablar con Kaito por segunda vez. Sin embargo, si Pandora no hubiera perdido la memoria, sabría que finalmente se vería obligado a hablar con Kaito, antes de lo que pensaba. Fue la misma razón por la que Toichi lo había despertado hace poco más de 9 años, una habilidad especial que corría por su linaje, y todo comenzó con una petición inocente del ladrón. A menudo no podían mantener las manos quietas y terminaban como animales, arrancándose la ropa. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a ir más allá del contacto físico, aunque en uno de esos momentos salvajes metían las manos en los calzoncillos del otro para satisfacerse, terminando rápidamente mirándose avergonzados a los ojos cuando recuperaron la compostura. Esta vez terminaron en la cama de Shinichi, simplemente besándose, y se hacía tarde rápidamente, ya que el tiempo tenía una asombrosa capacidad para acelerarse cuando estaban juntos. Shinichi, murmuró Kaito, cubriéndose la cara solo con el monóculo y la oscuridad total de la habitación, ¿puedo quedarme esta noche? Una pregunta inocente y una cálida sonrisa por respuesta mientras el detective abrazaba al ladrón. Sí, por supuesto, susurró Shinichi alegremente. Cuando dejaron de hablar, ya entrada la noche, el detective de cabello azabache se quedó dormido y Kaito lo observó dormir un rato, observando el rostro apacible de su amado, quien lo aceptaba a pesar de ser un criminal. Pandora, por su parte, observaba al mago con el leve ruido que Shinichi hacía al respirar. «Duerme bien, amor», susurró Kaito y le dio un suave beso en la frente antes de que éste se acostara de dormir, rodeando disimuladamente al detective con un brazo y apoyando la cabeza sobre su corazón, escuchando sus suaves latidos.
Pandora se quedó despierta un rato antes de colarse en la cama de Shinichi en su propio mundo, donde dormía la consciencia de su anfitrión, decidiendo que dormir era más divertido que simplemente quedarse sentado allí solo. Kaito no dormía realmente. Estaba consciente aunque sentía que su cuerpo dormía, y eso era extraño. Nunca antes había experimentado algo así, y permaneció allí un buen rato, hasta que decidió levantarse y beber agua, pero al abrir los ojos no era la habitación oscura lo que veía. Kaito miró a su alrededor con el ceño fruncido, decidiendo que estaba soñando. Estaba de pie en una calle familiar de la ciudad, mirando hacia la torre de Tokio. Sin embargo, todo estaba pintado de rojo, incluso la lluvia de formas extrañas que caía por el aire en líneas completamente rectas y luego a través de él. Kaito se miró a sí mismo, dándose cuenta de que llevaba puesto su traje de Kaito Kid y que él era lo único que no era rojo, era blanco. Los mundos de ensueño siempre eran divertidos y siempre tenían algo que ofrecer, y podía jugar con ellos todo lo que quisiera, así que con una sonrisa decidió explorar. Kaito sonrió mientras se lanzaba desde la torre y desplegaba su planeador, rumbo a Ekoda para explorar su propia casa. El ala blanca lo llevó más lejos de lo que debería haberlo hecho en realidad y le permitió aterrizar afuera. Su casa parecía anticuada, como si hubiera sido meses atrás. Había 2 tazas vacías sobre la mesa de la sala y vio un libro abierto en la cómoda, colocado a toda prisa para apartarlo. Kaito se dio cuenta de que era su libro de texto de inglés y empezó a leerlo, recordando un pasaje que había estado leyendo meses atrás. Desconcertado, negó con la cabeza y se dirigió a la cocina. Estaba casi completamente a oscuras, hasta que entró y unas líneas blancas llenaron los espacios donde faltaban las rojas. Pandora se movió incómoda mientras dormía, pero no se despertó. El ladrón sonrió con sorna y subió corriendo las escaleras, pero al abrir la puerta de su habitación, ésta se llenó de oscuridad total, hasta que las mismas líneas blancas la llenaron, tal como las recordaba. Abrió el cuadro y vio cómo las líneas se expandían. Pandora se despertó sobresaltada y miró fijamente al techo rojo, sintiendo que algo andaba mal, terriblemente mal. Frunció el ceño y miró a su alrededor, preguntándose qué lo había perturbado. Inmediatamente, usando la ecolocalización, descubrió que en la habitación de la casa real solo había 2 personas durmiendo, abrazadas. Los brazos del anfitrión lo apretaban y Pandora frunció el ceño con fastidio mientras él se esforzaba por salir de su encierro. Rápidamente se dirigió a la biblioteca, observando columnas flotantes, gráficos y diagramas aparecer con solo un pensamiento. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que mostraban la mayoría de las estadísticas, pero conocía una. Pandora notó que su poder había aumentado ligeramente, demasiado poco para contar, pero aún digno de mención. La gema cogió el periódico del escritorio mientras se sentaba en la silla, temiendo de dónde provenía el aumento de poder. Sabía que Shinichi creaba energía para él con la comida que comía, sin que su anfitrión lo supiera. A veces, el detective la desperdiciaba en un pequeño estallido de energía en mitad de la noche, después de que su cuerpo decidiera que no era necesario, pero ahora no estaban solos. Había otra fuente de energía en la habitación, y Pandora temió que le hubiera robado energía a Kaito sin querer, imaginando el peor escenario posible y viendo a Shinichi despertar y descubrir a Kaito muerto a su lado. Pandora se estremeció y apartó la idea. Tiró el periódico de vuelta al escritorio, demasiado inquieto para volver a leerlo, sabiendo que no contenía nada nuevo, y se dio cuenta de que sería una gran idea poner una radio en su dormitorio para tener algo que hacer mientras Shinichi dormía. La gema empezó a pasearse de un extremo a otro de la biblioteca, preguntándose por qué se sentía tan extraño. Kaito estaba molesto. No había encontrado a nadie, y la casa de Aoko ni siquiera existía. Incluso faltaban calles enteras. Le incomodaba caminar por las calles muertas bajo la lluvia roja, y consideró entrar en una casa solo para escapar de ella, aunque no se mojó. Tras una corta caminata, se encontró fuera de la mansión Kudou, pero supuso que la falta de calles y manzanas podría tener algo que ver. Pandora no dejó de caminar de un lado a otro en la biblioteca, preguntándose si debía despertar a su anfitrión para contarle sobre el aumento de poder, y no notó que el ladrón blanco lo observaba con una sonrisa mientras se acercaba sigilosamente. Shinichi. Gritó una voz y Pandora giró en shock cuando algo lo golpeó y lo inmovilizó contra el suelo. ¿Qué demonios? Gritó la gema, mirando boquiabierta al ladrón ridículamente feliz que lo montaba a horcajadas, sabiendo que no lo había conjurado, lo que solo le dejaba una opción. ¿Cómo demonios hiciste? La llamada de Pandora fue interrumpida por unos labios que se aferraban a los suyos, y parpadeó confundido al sentir una lengua penetrar en su interior.
Se sonrojó al relajarse, perdiendo todas sus ganas de luchar. Esa es la mirada que me gusta verte. Kaito sonrió con suficiencia a la persona aturdida y le robó otro beso, pero se interrumpió cuando Pandora apartó la mirada. Por mucho que quisiera abusar un poco más de tu malentendido, suspiró frustrado y volvió a mirar al ladrón, poniéndose nervioso al instante. No soy quien crees. Oh, me gusta ese juego, ronroneó una voz contenta en su oído y Pandora sintió cómo se sonrojaba aún más. ¿Te portaste mal? ¿Cuánto necesito castigarte? Por un segundo, la insinuación hizo que la joya considerara no decirle a su anfitrión que la mente de su novio se había infiltrado en su mundo y dejar que el ladrón lo castigara como quisiera, pero la lógica decidió que sería una mala idea. De acuerdo, murmuró Pandora con un suspiro, te vas a arrepentir y luego me odiarás, así que, ¿podrías quitarte de encima? No quiero. Hizo un puchero el ladrón y la gema los rodó, eres mía. Pandora fue atraída por un beso ferozmente posesivo y él perdió la calma. No, chilló mientras se apartaba, cayendo de espaldas por la fuerza y sintiendo que había hecho algo mal. Respiró con dificultad mientras se incorporaba y miraba fijamente al mago, visiblemente frustrado, que lo miraba confundido, sin entender por qué su Shinichi soñado no quería acostarse con él. Shinichi, ¿pasa algo? Preguntó Kaito preocupado y se aferró al brazo de la gema mientras Pandora negaba con la cabeza. No, suspiró la gema, no soy Shinichi, bueno, se aclaró la garganta, soy Pandora. La gema sonrió con cierta torpeza. ¿Pandora? Preguntó Kaito, pero luego se quedó boquiabierto y se recuperó rápidamente de la sorpresa. Eres Pandora. Dime, ¿es Shinichi inmortal? La gema arqueó las cejas. No, no lo es. ¿Así que decidiste hablar conmigo? Sonrió Kaito y Pandora entrecerró los ojos, sabiendo que rebelarse era una de sus últimas prioridades, pero el ladrón continuó. ¿Por qué te pareces a Shinichi? En resumen, básicamente soy él. Verás, perdí mis recuerdos cuando reviví a Shinichi después de su muerte y luego crecimos juntos, así que tengo sus recuerdos. Sigo siendo yo, pero también me parezco mucho a él. Está bien, murmuró Kaito y miró la forma roja frente a él, sintiendo como un silencio incómodo se extendía a su alrededor. ¿Cómo llegaste aquí? Empezó Pandora tras observar atentamente al ladrón un rato, decidiendo que Kaito quizá no estuviera enfadado con él por todo el dolor que le había causado. Solo sé que Shinichi puede entrar, pero es porque estoy dentro de él, así que ¿cómo llegaste? Me quedé dormido, se encogió de hombros Kaito. ¿Solo te quedaste dormido? Sí, y disculpa por haberte atacado antes, de verdad pensé que eras Shinichi. Oh, sonrió la gema, al ver que tenía una oportunidad, Shinichi y yo estamos conectados. Siento lo que él siente. Pandora se inclinó y le acarició la barbilla. Si él está enamorado, yo también, murmuró con una sonrisa, así que sáltame cuando quieras. Pandora. Gritó una voz, haciendo que la gema se contrajera y Shinichi los fulminó con la mirada desde la puerta. ¿Qué te dije sobre manipular mis sueños? Deja de evocar a Kaito mientras duermo. El detective suspiró y entró en la biblioteca mientras los otros dos ocupantes lo observaban. Veo que has empezado a blanquearlo, comentó y pasó de largo, dirigiéndose al sofá. Si quieres hacer cosas pervertidas, no uses mis sueños. Hazlo cuando esté técnicamente despierto, como ahora, y cuando no pueda verte. ¿Cosas pervertidas? Preguntó Kaito a la gema y lo vio sonrojarse mientras sonreía con cierta torpeza. Sí, bueno, se aclaró la garganta, olvídate de que alguna vez has oído eso. ¿Pandora? ¿Te estás volviendo loca? Preguntó Shinichi preocupado y se sentó. ¿Qué he hecho ahora? Se quejó la gema. Estás hablando solo. Lo dice el detective con una voz en su cabeza, replicó Pandora con una sonrisa burlona, y no hablo sola. Claro que no, Pan-chan. Sí, empezó Pandora lentamente e hizo un gesto a Kaito, tenemos un problema. El detective arqueó una ceja y se tumbó en el sofá, esperando a que la gema continuara. Yo no lo he conjurado. Shinichi los miró con la mirada perdida un rato, hasta que ambos vieron cómo la comprensión se le aclaraba. Sí, Kaito está aquí, y no le estamos robando energía. Recibí energía antes, pero fue tan poca que apenas vale la pena mencionarla, pero no sé si la obtuve de ti o de él, Kaito. Preguntó el detective y el ladrón hizo un gesto con la mano, ¿puedes volver a tu cuerpo? No lo sé. Probablemente, ya que puedes entrar y salir de aquí, se debe a que Pandora está dentro de ti. ¿Qué tal si intentas volver a tu cuerpo primero y, cuando despiertes, le preguntas lo que quieras a Pandora? ¿Por qué no puedo hablar con ustedes ahora? Si podemos hablar cara a cara.
¿Por qué? Empezó Shinichi, pero se detuvo un momento a pensar, tu cuerpo está técnicamente dormido, mientras que tu mente está despierta, así que tu cerebro no puede descansar. No puedo quedarme despierto aquí toda la noche sin despertarme y sentirme fatal. Pandora tampoco puede llevar nuestro cuerpo a dar una vuelta, porque ambos estaremos exhaustos, pero eso no es lo que me preocupa. ¿Cuánto te costará volver? Si es fácil ir en ambos sentidos, puedes volver, pero si es difícil, puedo dejar que Pandora tome el control cuando estemos despiertos para que puedas hablar. Sí, eso podría ser un problema, tienes que intentar volver a tu cuerpo, murmuró Pandora mientras Shinichi volvía a caer en un sueño profundo, incapaz de mantenerse despierto. ¿Sabes cómo entra y sale Shinichi? Bueno, simplemente abre los ojos y, como dije, estoy dentro de él, detrás de su corazón. Tengo conexiones inofensivas con él y conexiones peligrosas con su columna vertebral. ¿Peligroso? Sí, para intercambiar energía entre nosotros, estoy conectado a su sistema nervioso, y sería peligroso extraerlo, pero mientras no me saquen de este cuerpo, vivirá, y no tengo suficiente energía para sobrevivir por mi cuenta. Y de ahí surgió la historia de la muerte del guardián. ¿Concede la inmortalidad? Continuó preguntando Kaito, pero Pandora solo apoyó la barbilla en la palma de la mano y le sonrió. Cuando salgas, hablaremos más. La joya se levantó y se acercó a Shinichi, sentándose a su lado en el sofá y ocultando su conflicto acariciando a su anfitrión, con la esperanza de que el ladrón lo aceptara. Pero la forma en que Kaito le había estado hablando le hizo pensar que al ladrón podría no importarle que estuviera allí con Shinichi. Kaito observó la figura roja y se dio cuenta de que Shinichi era en realidad un poco más morado que Pandora, quien era completamente roja. Pero pronto se relajó y se preguntó qué haría, así que simplemente respiró más despacio y abrió los ojos, viendo el mismo mundo rojo a su alrededor. Confundido, siguió intentando salir y cuanto más tardaba, más nervioso se ponía. Al final, suspiró y se levantó, preguntándose si sería más fácil si estaba de pie. Shinichi, estás despierto. Comentó Kaito con una mirada seria. Disculpen que me haya quedado dormido, pero ustedes dos me despertaron en medio de un ciclo profundo y no pude permanecer despierto mucho más tiempo, suspiró Shinichi. ¿De verdad estás bien con todo esto? Sí, más o menos intuía que algo pasaba, asintió Kaito y cerró los ojos, poniéndose de pie. Supuse que habías muerto y que Pandora te había revivido, pero no sabía si eras inmortal o estabas muerto, así que solo hablaba con Pandora. Oh, dijo Shinichi, observando cómo el mago empezaba a caminar de un lado a otro. No puedo hacerlo, murmuró Kaito y se giró hacia ellos. No me rindo, pero, fue más difícil de lo que pensaba, aunque no sé lo que hago. Oye, Pandora, Shinichi se giró hacia la gema que seguía mirando al suelo, ¿puedes despertarme para que pueda despertar a Kaito? Pandora miró a Shinichi y asintió mientras juntaba las yemas de los dedos. Shinichi se levantó de la cama de un salto, agobiado por el cansancio, e inmediatamente localizó al ladrón al otro lado y lo sacudió con fuerza. Kaito. Gritó al ver que el ladrón no despertaba. ¡Qué raro! Puedo oírlo. Exclamó Kaito para sí mismo. Eco. Eco. Silencio. Ladrón estúpido. Gritó Pandora, frunciendo el ceño. No soy estúpida. ¿No te das cuenta de que estamos en serios problemas si no despiertas? Lo sé. ¿Cómo va a despertar tu cuerpo si estás aquí dentro? Maldita sea. Sal. Oye. Me dolió. Despierta, ladrón estúpido. Shinichi suspiró al escuchar las bromas entre las dos conciencias que ahora habitaban su cabeza, y que parecían más bien una pelea unilateral que Pandora estaba ganando. Callen. Gritó Shinichi y continuó en cuanto las voces se callaron. Me pregunto si podría conseguir una pastilla para esto. El detective suspiró y cerró los ojos mientras se acostaba junto a Kaito, reapareciendo al instante en la biblioteca. Pandora, ¿qué hacemos? Supongo, suspiró la gema, que todo depende de Kaito. El ladrón miró a Pandora y le revolvió el pelo. No tengo ni idea de qué hacer, murmuró con un suspiro y miró a Shinichi, quien parecía increíblemente tranquilo. No le estamos extrayendo energía, ¿verdad? Preguntó el detective, creyendo saber la respuesta, y Pandora negó con la cabeza. Así que, técnicamente, tenemos un plazo de 3 días, hasta que se deshidrate. Shinichi se volvió hacia el ladrón con una sonrisa amable. Pero solo te daré uno, y luego te llevaré al hospital para que te cuiden. Pandora se sentó en el sofá junto a Shinichi, ambos observando al ladrón sentado en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, intentando respirar con calma mientras intentaba recuperarse.
Shinichi dormía profundamente durante la hora que Kaito pudo concentrarse, mientras Pandora solo observaba, quieta como una estatua. Maldita sea, murmuró Kaito y luego se sentó junto a la gema en el sofá. Ambos se miraron fijamente, rompiendo el contacto visual solo cuando Kaito desvió la mirada hacia el detective dormido. Podía ver que Pandora estaba tensa y preocupada. La joya tenía las mismas señales que Shinichi. Entonces, Pandora, comenzó, y recibió una ceja levantada como respuesta, ¿me evocas? El rubor en las mejillas de Pandora se intensificó y la gema sonrió con suficiencia. Quizás, murmuró Pandora, inclinándose más, me gustas tanto como Shinichi, y él te ama profundamente. Kaito sonrió con suficiencia al ver un destello de esperanza en los ojos de la gema. Dime, Pandora, susurró, y trazó la mandíbula de la copia de Shinichi, ¿eres mágica? ¿Qué es la magia? La magia son simplemente cosas que aún no puedes explicar, empezó Pandora mientras sus ojos se oscurecían, reaccionando como siempre lo hacía el detective cuando Kaito se le acercaba. En la antigüedad, el sol era mágico porque no entendían los movimientos planetarios, y una pistola sería mágica para ellos porque no entendían su mecanismo, así que la pregunta es, ¿soy mágico en el sentido de sobrenatural, o simplemente inexplicable? La gema siguió hablando mientras el mago le acariciaba la mejilla. ¿Vas a besarme? Preguntó mientras colocaba una mano sobre la de Kaito, manteniéndola en su mejilla. ¿Quieres que lo haga? Sonrió el ladrón, sabiendo lo que probablemente diría la gema. Oh, sí, haz lo que quieras conmigo, suplicó Pandora y giró la cabeza para poder besarle la mano. Me encantaría recibir ese castigo ahora. Lo siento, Pandora, susurró Kaito en voz baja, pero eso se sentiría mal, como si estuviera engañando a Shinichi. Ya lo sabía, respondió Pandora con una sonrisa de disculpa, sin darse cuenta de que el detective los observaba mientras sentía la angustia de la gema, y él lo comprendió. Shinichi podía imaginar cómo se sentiría si sus roles se hubieran invertido, y podía imaginar lo doloroso que había sido la declaración del ladrón. Siento haber preguntado algo tan estúpido, Pandora fue interrumpida cuando Shinichi lo pateó, observando cómo los labios del hombre rojo chocaban con los del hombre blanco, pero solo un instante después, Pandora aterrizó en el suelo tras saltar. Shinichi. Chilló la gema y se sonrojó al rozarse los labios. ¿Pateaste? Sí, y te estás portando como un estúpido. Shinichi se incorporó y se giró hacia el ladrón. Lo siento, pero llevaría semanas enfurruñado, y técnicamente no me estás engañando con Pandora, ya que somos uno y el mismo. La única diferencia es que ahora estamos separados, pero no. No voy a obligarte a besar a Pandora, excepto esa vez. Entiendo cómo te debes sentir, pero por favor no lo rechaces, porque cada vez que rechazas a Pandora, me haces sentir como si me hubieras rechazado a mí. Y Pandora. Shinichi se giró hacia la gema sonrojada, no le pidas a Kaito nada de eso, tú entiendes lo que siente, y no lo fuerces antes de que se haya adaptado a todo. Acaba de descubrir que vives dentro de mí. Relájate, respira hondo y cálmate. Dijiste antes de que tenga tiempo, ¿eso significa que puedo saltar sobre él después? Pandora sonrió y su anfitrión se encogió de hombros. Por supuesto. Shinichi sonrió y Kaito arqueó una ceja, siempre que puedas atraparlo primero. Pandora frunció el ceño mientras Kaito reía, comprendiendo que la gema tenía un lado más físico comparado con Shinichi. Shinichi, murmuró Pandora y el anfitrión le sonrió, haciéndole parpadear y quedarse mirando, preguntándose qué tipo de emoción estaría experimentando, pues sentía una tormenta de sentimientos. Todos propios, pero finalmente se tranquilizó con felicidad y abrazó al detective. Creía que considerabas a Kaito como tuyo, no nuestro. Shinichi tarareó, sintiéndose contradictorio, mientras miraba a Kaito y acariciaba el cabello de la gema, lo que la relajó. Pandora hundió la cabeza en la camisa del detective y sonrió. A todos solo les importaba lo que yo podía darles, pero a ti no te importan mis habilidades en absoluto. ¿Te importan mis sentimientos? A nadie más, pensó Pandora, sabiendo que su anfitrión podía oírlo. ¿De verdad? Respondió Shinichi con una sonrisa. ¿Recordaste algo? No, es solo una sensación, y por eso tenía miedo. ¿Qué te pasó, Pandora? Pensó Shinichi con un pequeño suspiro, feliz de finalmente entender por qué la gema había estado tan tensa últimamente. Kaito se quedó mirando la inusual muestra de afecto del detective hacia otro, sintiéndose un poco celoso, sabiendo que sin duda habría tenido algún tipo de relación física con una voz pervertida dispuesta en su cabeza.
No es que no tuviera ya una voz pervertida en su cabeza, porque la tenía, y últimamente se había descontrolado, sobre todo desde que Shinichi había empezado a hacerle insinuaciones serias. Mientras miraba de la gema al detective, no pudo evitar preguntarse si tendrían algún tipo de relación mental. Shinichi apartó repentinamente la mirada de Pandora y tuvo tiempo de ver el ceño fruncido y sospechoso de Kaito, antes de que su cara de póker se rehiciera. ¿Pasa algo, Kaito? ¿Te sientes raro? ¿Débil? ¿Moribundo? Replicó Shinichi rápidamente. No le vamos a robar la vida. Gritó Pandora con voz apagada, pero no soltó a su anfitrión, sabiendo que solo querría unirse al ladrón si lo hacía. No, solo me preguntaba algo sobre su relación, dijo Kaito lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, para no ofender al detective si realmente no era tan pervertido como él. ¿Pandora se siente sola alguna vez? No, no en el mismo sentido que la definición normal de soledad, sonrió Shinichi y dirigió una mirada cálida a la gema. Se sentía solo antes, cuando lo ignoraba, cuando estaba demasiado débil para hablar conmigo. Oh, Kaito se contuvo para no poner los ojos en blanco ante la torpeza del detective e intentó ser más claro. ¿Alguna vez han hecho algo especial juntos? Podemos ver en la oscuridad, si uno de nosotros controla el cuerpo y trabaja en conjunto con el otro, sonrió Shinichi y Kaito rió un poco ante la ingenuidad de su amor. ¿Qué tal algo físico? Bueno, lo único físico es que nuestros ojos brillan en rojo, respondió Shinichi y Pandora frunció el ceño antes de sonreír, comprendiendo lo que Kaito quería saber. Maran. Rió Pandora y se enderezó, sentándose entre el detective y el ladrón, volviéndose hacia Kaito con una sonrisa. ¿No es más mono cuando no tiene ni idea? Claro que sí. Asintió el ladrón, comprendiendo que Pandora no era tan tonta, y Shinichi parpadeó, preguntándose de qué hablaban. Pero para responder a tu pregunta. No, suspiró Pandora, no es por falta de esfuerzo, sino por sus raras opiniones sobre cómo deberían ser las cosas. Ah, ya veo, no sé si me alegra o me decepciona. ¿Por qué te decepcionarías? Preguntó Pandora sorprendida. La decepción es mi carta. Bueno, eso demuestra que no es muy exploratorio, le guiñó un ojo Kaito, en ese tipo de situaciones. Ah, ya veo. Rió la gema y le dedicó una sonrisa burlona al ladrón, pero siempre estoy yo, para guiarlo en la dirección correcta. Me he perdido algo, ¿verdad? Shinichi murmuró y Pandora se encogió de hombros. No me preguntes, eres el detective genio. ¿Kaito? Preguntó entonces el detective, esperando una respuesta. No, no es nada importante, pero Pandora cada vez me gusta más, sonrió el ladrón y le guiñó un ojo a la gema, haciéndolo reír mientras Shinichi solo suspiraba. Después de que transcurriera la mitad del día siguiente, Kaito sugirió que la proximidad podría ser importante, y después de que Shinichi lo acercara así, el ladrón abrió los ojos casi de inmediato e hizo una mueca de dolor al tener el peor dolor de cabeza que jamás había experimentado. Ese domingo, Shinichi lo pasó atendiendo a su ladrón, llevándole todo lo que quería y luego vigilándolo, aún manteniendo las persianas cerradas para proteger los ojos de Kaito de la intensa luz invernal. Hablaron de Pandora tan pronto como Kaito comenzó a sentirse mejor, y Shinichi se sorprendió de lo mucho que el ladrón sabía realmente sobre su muerte y lo que había sucedido. En múltiples ocasiones estuvo a punto de confesarle que sabía su nombre, pero fue interrumpido y la conversación se desvió a otro tema, así que pospuso la revelación y antes de que se diera cuenta se habían despedido y el ladrón había desaparecido. Era un cálido día de invierno, o al menos más cálido que el día anterior y Shinichi no pudo evitar sonreír mientras miraba a su alrededor. Estaba impresionado por lo que había hecho el mago. El detective, curiosamente, vestía un traje de Kaito Uki, así que estaba perfectamente abrigado, y para deleite de Kaito, no se lo había arrancado en el momento en que se lo pusieron. Shinichi solo se sentó junto a la mesa redonda, preguntándose de dónde venía la brisa cálida mientras Kaito se había sentado al otro lado e hizo aparecer la comida de la nada. Shinichi estaba feliz de no tener miedo a las alturas. De lo contrario, la cena en la azotea no habría sido tan agradable como ahora pensaba. Kaito había despejado un trozo del techo de nieve y había creado una pared a un lado de la mesa a un par de metros de distancia para ocultarlos del viento, mientras que él había colocado linternas encima y los había rodeado con algunas esculturas de nieve y barras luminosas. No tenía ni idea de cómo el ladrón había logrado calentar la comida, ya que habían ido a un espectáculo de magia, donde incluso a Shinichi le había costado desentrañar los trucos. Al parecer, era un viejo amigo del padre de Kaito, y el ladrón murmuró para sí mismo mientras observaba mientras diseccionaba los trucos.
Kaito se invitó a sí mismo a ir tras bambalinas y arrastró a Shinichi antes de llevar al detective a la azotea, donde disfrutaron de una buena cena. Después de que ambos terminaron de comer, y en medio de una conversación, Kaito resopló repentinamente y fue reemplazado por una mujer bastante linda y femenina, de unos 25 o 30 y pocos años. Shinichi supo que era su ladrona bajo el disfraz, pero se preguntó por qué, de repente, había decidido convertirse en una chica, vestida con una chaqueta larga y sombrero, con cabello castaño claro que le caía sobre los hombros y hasta la mitad de un pecho inusualmente pequeño. Kaito le guiñó un ojo y luego se llevó un dedo a los labios, de un rojo oscuro, lo que hizo que el detective sonriera y esperara una explicación. Gracias por una cita maravillosa, Kip-chan, dijo Kaito en voz alta y femenina, y de repente se levantó. Me gusta lo que hiciste en el techo. El ladrón dudó un momento, pero luego se acercó al detective confundido. Espero que nos volvamos a ver, suspiró Kaito, tomándose la libertad de sentarse en el regazo de Shinichi y rodeándolo con sus brazos. Claro que nos volveremos a ver, sonrió Shinichi, comprendiendo que Kaito quería que siguiera su ejemplo mientras Pandora sugería muchas cosas que podía decir. Dije que me gustabas, ¿verdad? Kaito se sonrojó y lo recompensó con un tierno beso, que él devolvió con gusto mientras lo rodeaba con sus brazos. Nos vigilan, susurró Kaito tras romper el beso y empezar a explicar, y pensé que sería más fácil estar juntos si todos creen que Kaito Kid sale con una chica, y no con un chico, ya que yo he sido sospechoso de ser Kid mientras que tú has sido sospechoso de estar conmigo. ¿Qué pasaría si todos descubrieran que saliste con un chico, un mago, fan de Kaito Kid, cuyo paradero se desconocía durante los atracos? ¿Y que Kaito Kid ha salido con otro? Shinichi asintió ante la declaración del ladrón. Sería mucho más sencillo negar su relación con Kid mientras todos pensaran que el ladrón era heterosexual. Dime, le susurró el detective al oído a Kaito, ¿cómo planeabas terminar esta cita? Chasquea los dedos y haré que la mesa y todo desaparezcan, y luego pensé que podríamos irnos volando en nuestros planeadores, porque ese traje ahora es tuyo, ya que Megure Ibu te lo robó. Kaito le sonrió y le guiñó un ojo, mientras Shinichi sospechaba. El mago no esperaba que participara en los atracos, ¿verdad? No lo robó, sonrió Shinichi y empezó a hablar más alto, mientras Pandora pensaba que ser ladrona sería genial. No le servía de nada, así que lo dejé. Mou, niño, se quejó Kaito, qué tontería. No tenía ningún valor sentimental. Shinichi parpadeó, preguntándose qué decir para no molestar a su ladrona. Quizás un poco, pero no podía simplemente retirarlo. ¿Qué razón podría tener para quererlo de vuelta? Cierto, murmuró Kaito mientras Shinichi lo levantaba de su regazo y lo sostenía en brazos mientras se ponía de pie, fascinado por el hecho de que el ladrón pesara tan poco para la cantidad de músculos que poseía. Así que, querido, sonrió Shinichi y chasqueó los dedos. El techo se cubrió de humo por menos de un segundo y todo desapareció, incluso los faroles y las esculturas. Parecía que nadie había caminado sobre la nieve. ¿Vamos? Disimuló su sorpresa lo mejor que pudo y luego retrocedió hasta el borde, siguiendo el plan del verdadero Kaito Kid. Agárrate fuerte. Kaito sonrió y se incorporó para darle al detective un beso apasionado que hizo que Shinichi se desmayara. Cerró los ojos, se recostó y dejó que sus cuerpos se desplomaran en el aire, mezclando el miedo instintivo a la caída con la excitación que Kaito le inspiraba, haciéndole gemir por la explosión de sentimientos, disfrutando del duelo de lenguas que estaban teniendo. Tras un rato de caída, presionó el botón del cinturón y desplegó el planeador, haciéndolos flotar en el aire. ¡Guau! Exclamó Shinichi al romper el beso, eso fue, guau. Siempre he querido probarlo, sonrió Kaito al ver los ojos oscuros del detective, tan emocionado como su novio. Tenemos que hacerlo otra vez, sonrió Shinichi y Kaito frunció el ceño mentalmente, preguntándose si debía decirle su nombre al detective en ese mismo momento, pero decidió que la otra persona afectada tenía algo que decir, así que en cuanto llegó a casa esa noche, tras despedirse de Shinichi y obligarlo a quedarse con el traje, le dijo a su madre, Phantom Lady, que quería revelar su identidad a un detective. Ella, por supuesto, tenía muchas preguntas sobre cómo iba su relación, pero Kaito tenía respuestas para todo. Le sorprendió la poca o nula resistencia que mostró y, antes de irse a dormir, le dio su bendición, haciéndole prometer que los presentaría pronto como era debido. Kaito se paseaba por su habitación, esperando a que sonara la alarma del reloj, y cuando lo hizo, se dirigió a la mansión Kudou y llegó justo cuando el gran reloj dio las 12. Kaito encontró a su objetivo dentro de la biblioteca, para su sorpresa completamente despierto, leyendo algo junto al escritorio.
El ladrón lo observó un rato, suspirando silenciosamente con satisfacción y sonriendo cálidamente, sabiendo que el corazón de Shinichi le pertenecía. El detective levantó la vista de reojo y luego cambió de página en el periódico, pero luego levantó la cabeza de golpe con una expresión de miedo que desapareció tan pronto como reconoció la ropa blanca y el sombrero. El ladrón sonrió, casi siempre usando su atuendo cuando se acercaba sigilosamente al detective para no ser decapitado por un balón de fútbol, un jarrón, un teléfono, un libro, una taza de café o cualquier cosa suelta que estuviera tirada por la casa. Kaito, sonrió Shinichi felizmente mientras el ladrón se acercaba, estaba hablando con Pandora, así que me sorprendiste. Verás, salimos temprano y encontramos una revista de chismes, sonrió Shinichi y la levantó, mostrando una foto de Kaito Ukid y una chica, de pie al borde de un tejado nevado, besándose. Oh. Canturreó Kaito y, sonriendo, le quitó la revista al detective, qué foto tan genial. Y esto al menos me quitará a Akuba de encima. ¿Akuba? Preguntó Shinichi, arqueando una ceja. Sí, intenta protegerme de ti, explicó Kaito mientras abría la revista. Me encanta verlo entrar en pánico. Tiene que aprender que puedo cuidarme solo. Oh, respondió el detective, ¿Akuba? ¿Por qué te protege? Kaito no pasó por alto el tono peligroso en la voz de Shinichi y cerró la revista para estudiar la expresión del detective. Porque está con Aoko, y Aoko es mi amiga de la infancia, mi mejor amiga, explicó Kaito, atónito al ver los celos en los ojos del detective. La terrible oscuridad de sus ojos azules se disipó levemente, pero aún parecía tenso, así que Kaito sonrió y continuó. He decidido que no voy a ocultar más mi identidad. Shinichi reflexionó y luego sonrió con sorna, apoyando la barbilla en la mano, lo que hizo que el ladrón entrecerrara los ojos con recelo. Ya lo sabes, ¿verdad? Oh, la sonrisa de Shinichi se volvió aún más misteriosa. Sé muchas cosas. Kaito negó con la cabeza con una sonrisa mientras el detective se levantaba y se acercaba a un archivador. ¿Por qué no me dijiste que lo sabías? Preguntó Kaito, observando cómo Shinichi abría un compartimento secreto dentro de un cajón. Porque quería oírlo de ti, respondió con sinceridad y sacó un expediente. Y esto es algo que escribí cuando investigué sobre el Do, antes de darme cuenta de mis verdaderos sentimientos. La sinceridad y la calidez en la voz del detective aceleraron el corazón de Kaito mientras observaba su espalda. Temía que me descubrieran, pero nunca entendí por qué, hasta que comprendí lo que sentía. Te dejaré leerlo cuando me digas tu nombre. La suave sonrisa que mostró al girarse, combinada con la intensidad en sus ojos, hizo que Kaito se sintiera mareado. Deseaba aferrarse a esa mirada, como si lo invitara a un mundo donde ya no había secretos entre ellos. Kuroba Kaito, respondió el ladrón con un aliento entrecortado y apoyó las manos sobre el escritorio. Nos conocemos de antes. Shinichi sonrió con suficiencia y le entregó el grueso expediente para que el ladrón pudiera leer. Con una sonrisa, Kaito observó el título del archivo. Kaito Ukid / Kuroba Kaito, y luego empezó a pasearse entre las estanterías junto a la puerta y el escritorio mientras lo hojeaba. De vez en cuando, levantaba la vista para ver al detective leyendo un artículo de revista con una sonrisa, disfrutando evidentemente de haber engañado a todos. Kaito sacó un sobre bastante grueso. Debajo del sobre vio una foto de él, a medio disfraz de Kid, y otra de él justo después de cambiarse. Colocó el expediente abierto sobre los libros en el estante junto a la entrada, mientras abría el sobre y observaba las fotos que aparecían, antes de echarle un vistazo al detective. Veo que me investigaste, comentó, pero Shinichi resopló sin levantar la vista. Lo que hice fue seguirte, no investigar. Lo hice con fines egoístas para saber más de ti, para asegurarme de no estar enamorado de una persona que no era real, explicó el detective, sonriendo nerviosamente. Lo siento. Se suponía que debía borrar esas fotos para que nunca supieras que yo era quien te observaba. ¡Guau! Exclamó Kaito, cogiendo dos fotos. Una de él mirando directamente a la cámara con el ceño fruncido y otra tomada en su cafetería favorita, desde lo que debía ser la mesa de al lado. No puedo creer que no me diera cuenta. Poderoso ladrón fantasma, y pasé por alto a alguien que me vigilaba tan de cerca. Kaito negó con la cabeza con una sonrisa divertida. Si no estuvieras enamorado de mí, ahora mismo estarías bajo arresto. Probablemente, respondió Shinichi, pero si no estuviera enamorado de ti, no me habrías importado. Solo me habría importado el Do, no quién era Kaito Ukid. Kaito guardó las fotos en el sobre y lo colocó junto al expediente. Observó cómo el detective se acercaba al estante junto al escritorio, mirando los diccionarios, y se le ocurrió una idea.
Oye, Shinichi, empezó mientras el adolescente le prestaba atención y se mordió el labio mientras se acercaba, sin importarle que su expediente cayera al suelo, aún abierto, pero boca abajo. Estoy pensando en el detective y el ladrón en la biblioteca, con un leño encendido en la chimenea. Shinichi se sonrojó y sonrió al comprender el significado oculto en las palabras del mago, sintiendo cómo Kaito despertaba algo en él. Un torbellino de emociones lo envolvía, haciéndole difícil mantener la compostura. ¿Acabas de mencionar a Chloe? Preguntó con una sonrisa burlona mientras quedaba atrapado contra los estantes, sintiendo cómo la tensión le recorría las venas como un fuego interno. ¿Qué haría falta para que te llevara de aquí ahora mismo? Preguntó la voz del ladrón, baja y cargada de intención, mientras se inclinaba hacia él. Lo siento, pero eso no va a pasar. Si quieres y cercanía. Shinichi sonrió con suficiencia y se aferró al traje blanco, estirando la tela y acercándose tanto que sus labios casi se rozaron. Tendrá que ser en otro lugar. Mío o tuyo, de nadie más. Anda, vamos, suplicó con un brillo travieso en los ojos, hagámoslo en la biblioteca. No, fue la única respuesta susurrada que obtuvo. Sé que quieres, sonrió y luego añadió en voz baja. Y para que lo sepas, si soy un mago. Mis trucos son ilimitados. Shinichi no pudo contener la risa, sabiendo exactamente a qué se refería Kaito. ¿Era esa una frase para ligar de magos de mala muerte? Preguntó el detective con una sonrisa, haciendo que el otro hiciera pucheros. Se me acaba de ocurrir una cosa que yo. Kaito se quejó, pero Shinichi lo interrumpió besándolo y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, atrayendo al ladrón más cerca. Ran no se molestó en tocar el timbre, pues la historia dictaba que Shinichi no abriría de todos modos, dado que estaría durmiendo. Oh no, espero que Isamu-kun se ponga celoso, rió Sonoko, debe ver a Shinichi-kun como una amenaza, sobre todo porque le dije que estabas enamorado de Shinichi-kun antes de conocerlo y que incluso te lo confesó. Mou, Sonoko, se quejó Ran mientras caminaban por el pasillo, no le digas esas cosas. No quiero saber de chicas de las que se ha enamorado antes que yo. Justo antes de subir las escaleras para despertar al detective, oyeron una risa desde la biblioteca. Se acaba de congelar. Ya está despierto, refunfuñó Sonoko mientras cambiaban de dirección. Tenía muchas ganas de echarle agua al adolescente. Aparentemente, murmuró Ran con una leve sonrisa y se dirigió a la biblioteca, pero la vista que la recibió la dejó paralizada y boquiabierta. A pesar de que debería apartar la mirada o alertar a los dos en la biblioteca, solo pudo mirarla con asombro. Sonoko frunció el ceño ligeramente al ver el rubor en el rostro de su amiga antes de ver lo que Ran veía. Quiso gritar y luego golpear al detective por tener las manos sobre su Kid-sama, pero ella también se quedó paralizada mientras el grito se le ahogaba en la garganta y la cara le ardía. Shinichi sujetó con fuerza el traje blanco y los giró, obligando al ladrón a apoyarse contra el estante y oyéndolo gemir durante el beso, mientras ninguno de los chicos se daba cuenta de que los habían descubierto. Sabiendo a dónde iban esta vez, el detective aflojó la corbata roja y la dejó caer al suelo, sin interrumpir el beso, y sintió cómo las manos del ladrón le acariciaban la espalda, animándolo a seguir quitándose el disfraz. Ya no sabía quién gemía, pero le daba igual. Solo pensaba en quitarle la ropa al ladrón y subirlo a su habitación, no necesariamente en ese orden, pero a Shinichi le daba igual. Ran tragó saliva y logró apartar la mirada obligándola a bajarla al suelo, pero una vez allí, un archivo abierto le llamó la atención, y cualquier cosa que la distrajera de volver a mirar hacia arriba sería buena, así que leyó la pestaña y lo cogió, demasiado curiosa para soltarlo. Observó una foto pegada al archivo, pensando por un momento que era Shinichi medio vestido como Kaito Kid, pero luego vio las diferencias y se dio cuenta de que debía ser Kuroba Kaito el que estaba escrito en la pestaña. La siguiente foto, sin embargo, mostraba al mismo adolescente, pero vestido completamente como el ladrón. Ran miró a Sonoko, cuyos ojos temblaban y parecía no creer lo que estaba sucediendo. Ran guardó el archivo en su bolso, sintiendo la necesidad de protegerlo, y al levantar la vista, descubrió que los dos adolescentes se habían detenido para recuperar el aliento y se dieron cuenta de que Kid, o mejor dicho, Kuroba, no llevaba sombrero ni monóculo, y tenía la camisa abierta. Ella se aclaró la garganta, haciendo que ambos chicos se tensaran y luego giraron sus cabezas hacia la entrada de la biblioteca. Shinichi, horrorizado, buscó el archivo en los estantes con la mirada, pero como no lo veía, supuso que el ladrón lo había hecho desaparecer. Con torpeza, se alejó unos pasos de Kaito y levantó las manos lentamente, como si hablara con un secuestrador muy peligroso que le apuntaba con un arma.
Puedo explicarlo, dijo a paso de tortuga, con un rubor furioso, mientras Kaito intentaba encontrar una buena excusa, pero su cabeza no le servía de nada. Esto no es lo que parece. Las chicas parpadearon y las miraron, preguntándose cómo podía ser otra cosa que lo que parecía mientras Shinichi sufría el peor ataque de pánico de su vida, dejándole la mente en blanco. De verdad que no lo es. Dijo rápidamente, queriendo prolongar su reflexión, pero no se le ocurrió nada, así que volvió la mirada hacia Kaito, esperando encontrar una solución. Kaito sonrió, intentando contener la risa. El detective tenía la mirada más adorable que había visto en su vida y la reconoció como un resabio de la mirada de Soy solo un niño mono de Conan, mezclada con puro pánico. Una mala combinación. Shin-chan es tan mono cuando está confundido. Exclamó Kaito y luego rompió a reír, haciendo que el detective se quedara boquiabierto y volviera su atención a las chicas. Puedo explicarlo. Exclamó Shinichi, señalando al ladrón que reía. Está loco. Pandora y su anfitrión gruñeron y se abofetearon al terminar la frase, sintiéndose tan atrapados como cuando Ran le preguntó su nombre después de haberse convertido en un niño, o quizá era peor. Sí, decidió Shinichi, era peor. Mucho peor. Kaito negó con la cabeza mientras veía al detective frotarse la cara, obviamente rindiéndose a lo que el futuro pudiera depararle, pero Kaito no estaba dispuesto a dejar que el fan más ruidoso y chismoso que tenía supiera que estaba junto a Shinichi, no después de las precauciones que tomaron ayer, así que en una bocanada de humo se quitó el disfraz. Kuroba Kaito, se presentó con una reverencia y decidió salvar el poco orgullo que le quedaba a Shinichi, un mago extraordinario. Y el fan número 1 de Kid. Kaito sonrió, sabiendo que esa frase provocaría una pelea con Sonoko, pero, por desgracia, no pude conseguir que Shinichi se pusiera el traje. Hizo un puchero y miró al detective, notando su expresión de alivio. Te lo dije. Shinichi suspiró y empezó a fingir la mentira con mucha ayuda de Pandora. No quiero que te imagines aquí cuando me beses. Solo una vez. Suplicó Kaito, y continuó con una mirada traviesa. Podría disfrazarme de Sherlock Holmes. La mirada perturbada que Shinichi le dirigió fue respuesta suficiente, ya que balbuceaba demasiado como para decir algo serio. ¿Cómo te atreves? Un grito resonó por toda la casa, a fingir que besas a mi Kid-sama. Shinichi emitió un sonido como si se ahogara, pensando en Kaito abrazando al bocachas, y recibió una mirada fulminante de la mujer. No estaba fingiendo. Se defendió Shinichi de la mirada acusadora de la rubia. Está loco. Y no puedo decirle que no, lo intenté. El detective se encorvó con un suspiro y Sonoko pareció un poco menos enfadada. El teléfono de Kaito vibró y sonrió al recibir el mensaje del británico, sabiendo que el detective debía haber visto la foto en alguna parte. Me alegro por ti y espero que no hagas nada drástico, le había enviado a Cuba. Vamos a tener muchísimos bebés. Y serás su padrino. Respondió Kaito con una sonrisa y levantó la vista para ver que Shinichi les estaba explicando la situación a las mujeres. Akuba no respondió durante un breve instante, obviamente contento de que Kaito hubiera perdido las esperanzas con Shinichi. ¿De qué estás hablando? Anotó el ladrón en el teléfono y envió. Cualquier cosa que hiciera sudar al detective rubio. ¿Qué quieres decir? La mujer de la foto. La mujer con la que sales. ¿O no, esa mujer, con quien salgo? No me digas que es una broma. Respondió el detective y Kaito rió, llamando la atención. ¿Están asustados? Solo te estoy tomando el pelo. Kaito no recibió respuesta después de eso, pero se acercó alegremente a la multitud junto a la entrada de la biblioteca, escuchando a Shinichi describir la primera vez que se conocieron, como Kaito y Shinichi, cara a cara en un atraco. Ran lo observaba con incredulidad y entrecerró los ojos con recelo, mientras que él solo le dedicó una sonrisa, pensando que lo miraba así porque lo estaba evaluando como compañero para su amiga. Kaito miró al suelo, donde sabía que había caído el archivo, pero supuso que Shinichi lo había recogido, ya que no estaba. Shinichi se dirigió a la cocina, mirando de reojo a Ran, que lo observaba con insatisfacción mientras caminaba a su lado, escuchando las dos voces a un par de metros de distancia que discutían sobre quién era el fan número 1 de Kid. No puedo creer que de verdad estés saliendo con Kid, confesó Ran, preparando al detective para volver a mentir. ¿Qué pasó con tu deseo de ser detective? Sacó el expediente de su bolso antes de que su amiga de la infancia tuviera tiempo de responder. La próxima vez, no dejes pruebas por ahí. Ahora dime, ¿por qué? Shinichi miró fijamente el archivo en sus manos y lo tomó cuando ella se lo entregó, conteniendo la ansiedad ante la revelación. Porque, comenzó, mirándola a los ojos, lo amo.
Y es inofensivo. No lastima a nadie y devuelve lo que roba. Shinichi miró al ladrón, que tenía una expresión de enfado. Lo protegeré hasta el final, declaró Shinichi con seriedad, y luego respiró hondo. Kaito. Gritó, poniendo fin a la discusión que el ladrón había tenido con Sonoko, ven aquí. El mago se inclinó inmediatamente sobre su hombro y luego echó un vistazo al archivo, dándose cuenta de que Ran ahora sabía quién era. No dejes pruebas a la vista de la gente, sonrió Shinichi y agitó la carpeta con la mano. ¿Y trae las fotos, quieres? Sí, ya tomé el sobre, sonrió el mago e hizo desaparecer la carpeta. Encantado de conocerte, Mouri-chan, continuó, con un aire más infantil. Supongo que ya lo sabes y no me delatarás. Ran observó cómo el ladrón apoyaba la cabeza en el hombro del detective y le daba un abrazo que hizo sonreír a su amiga de la infancia. Suspiró y negó con la cabeza. ¿Cómo iba a revelar su identidad cuando hacía sonreír a Shinichi con tanta alegría? Hazle daño y me aseguraré de que te arrepientas, sonrió Ran con cariño y Kaito palideció. Eso le dije a Akuba cuando empezó a salir con Aoko, pero por alguna razón das 10 veces más miedo porque sé lo que puedes hacer, confesó Kaito y le guiñó un ojo. No te preocupes. Si Shinichi se pusiera frente a un espejo con una rosa en la mano, vería dos de las cosas más hermosas del universo. No creo que pueda vivir sin él. Shinichi se sonrojó de alegría, pero Ran no pareció impresionarse en absoluto y solo lo fulminó con la mirada, dejándolo paralizado. Ya veremos, y como eres tú, solo te daré una oportunidad, dijo, dándose un puñetazo en la palma de la mano y mirando a Sonoko, que acababa de unirse a ellas, antes de continuar. Shinichi, ¿recuerdas que prometiste llevarnos de compras a Sonoko y a mí? Por un segundo, el detective pareció despistado, y luego rió torpemente después de que Pandora le dijera que había accedido, imitando a Akuba al instante. Sí, dijo con una sonrisa de disculpa y se dirigió a la puerta, lo siento, lo olvidé por completo. Ay, pero no quiero ir de compras. Se quejó Kaito y luego le susurró al oído a Shinichi. Sé de algo mucho mejor que podríamos hacer. Solos, arriba, desnudos, en tu cama. ¿Quién te dijo que podías venir? Rugió Sonoko, todavía enfadada porque el mago se hubiera hecho pasar por Kid, pero Kaito solo se despegó de su novio y avivó su ira sacando la lengua con picardía. Como si fuera a dejar a mi Shin-chan con alguien que le organiza citas contra su voluntad. Sonoko resopló ante su comentario, obviamente sin importarle lo incómodas que habían sido las citas para el detective. Pero estaría bien que viniera, reflexionó Ran en voz alta mientras salían de la casa y Kaito arqueó una ceja. Si Isamu se entera de que Shinichi tiene novio, no tendrá que preocuparse. ¿Por qué se preocuparía si yo no tuviera novio? Preguntó Shinichi intrigado, mientras Kaito se limitó a sonreír felizmente al ver que Shinichi lo había llamado novio. Porque Sonoko le dijo algunas estupideces, murmuró Ran sonrojándose. Solo quería que trabajara más para ti. Se lo estás poniendo demasiado fácil. Se defendió Sonoko mientras Shinichi permanecía inexpresivo, recordando la vez que la rubia obligó a su novio a acampar en un bosque para encontrar un pañuelo rojo que había atado a un árbol. Y tú se lo estás poniendo demasiado difícil a cualquiera que quiera ser tu novio. Exclamó Shinichi en voz alta. Después de lo que me contó Conan, lo siento por Makoto. Ah. Kid-sama podría con ello. Sonoko gritó y no vio la mirada horrorizada del mago al pensar en estar junto a la joven. Ah, mi Kid-sama puede con todo. Pero esa malvada lo ha engañado. Kid-sama, una lágrima rodó por la mejilla de Sonoko y sollozó levemente. Te salvaré de las garras de esa horrible y fea mujer. ¿A quién llamas fea? Gruñó Kaito, y luego continuó defendiendo la elección de Kaito Uki por las mujeres. Shinichi, susurró Ran y la detective la observó, ¿te disfrazaste de chica solo para engañar a un periodista? Ran, se sonrojó y miró a los adolescentes que discutían mientras susurraba en voz baja, ¿quién, de Kaito y yo, tiene antecedentes de disfrazarse de mujer? Su amiga de la infancia miró a la ladrona y Shinichi asintió, señalándolo y abriéndose de par en par. Eso no significaría, si seo aún más bajo, que salías de niña en esa foto. Shinichi asintió con una risita. Correcto, respondió, y ella empezó a reírse mientras lo miraba divertida. Se encontraron con Isamu y Shinichi se presentó, sintiendo que el hombre estaba un poco tenso, hasta que Kaito, con gusto, se presentó como su novio y luego besó a Shinichi. El detective se removió nervioso mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera visto o reconocido. Sería una lástima que Kid consiguiera novia la misma noche que Shinichi consiguiera novio. Sería demasiada coincidencia.
Después de las compras, mientras cenaban en un restaurante, el teléfono de Shinichi sonó y contestó sin entender ni una palabra de lo que su madre le estaba diciendo. Mamá, mamá, mamá. Gritó Shinichi un poco más alto, manteniendo la voz lo suficientemente baja para no molestar a los demás en el restaurante, y así captar la atención de todos los que estaban sentados a la mesa. Cálmate. No te entiendo. ¿Qué ha hecho papá ahora? Ay, Shinichi. Lo siento mucho. ¿Qué? El detective parpadeó confundido y luego se preocupó. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, papá? Sí, claro que está bien, respondió ella un poco enfadada. Pero tú, la mujer hizo una mueca. Ay, Shin-chan, debes de tener el corazón roto. Voy a casa a cuidarte. ¿Qué? No. Respondió rápidamente, sabiendo que no quería a su madre en casa si Kaito y él iban a llevar su relación un paso más allá. No vuelvas a casa. ¿Y qué crees que me pasa? Ni se te ocurra hacerte el fuerte delante de mí, jovencito. Lo regañó, y Shinichi se quedó mirando fijamente al vacío, preguntándose qué estaba pasando. Estoy tan confundida que, sinceramente, no entiendo nada de lo que dices, ese ladrón. Gritó por teléfono, haciéndole estremecer por el sonido agudo. No grites, exigió con voz quejosa y esperó a que continuara. Ay, Shin-chan. Suspiró. De verdad pensé que tú y ese ladrón serían pareja, se amaban. No puedo creer que los traicionara de esa manera. ¿Qué? Siseó Shinichi y se apartó de los demás. ¿Cómo demonios lo supiste? Una madre siempre lo sabe, afirmó con orgullo mientras Shinichi se sonrojaba. Y luego vi la foto en internet. Ese tramposo bastardo. ¿Se lo has dicho a papá? Preguntó con cautela, ignorando su comentario sobre Kaito y sosteniendo la mirada interrogativa del mago. No, claro que no. Su madre rió entre dientes. Está tan frustrado que no puede descubrir lo que sé. ¿O cómo lo aprendí? Ah, y hablando del tema. Hace 2 meses que no tengo la regla. Pero voy a casa de buscar a ese ladrón y enseñarle a no hacerle daño a mi bebé. Guau. Tranquilo. Shinichi miró al vacío mientras se sonrojaba. ¿Estás embarazada? ¿No te lo dije? Sí, más o menos, dijo el detective con seriedad, pero la forma habitual de hacerle saber a tu hijo que vas a tener otro hijo, es decir, vas a tener un hermano o estoy embarazada, no como tú lo dijiste, ¿sabes a qué me refiero? Sí, murmuró Shinichi y dio un mordisco a su comida, ignorando las miradas curiosas que seguían cada uno de sus movimientos. Me alegro por ti. ¿Has pensado en un nombre? De hecho, pensamos que si es niño le pondríamos Toichi, dijo con voz cálida, ya que te salvó la vida. Me gusta el nombre, dijo Pandora rápidamente. Probablemente se sentiría honrado. A Pandora le gusta el nombre, sonrió Shinichi y le hizo saber a su madre que la gema se comunicaba, sabiendo que nadie más que Kaito entendía la frase. ¿Pandora? ¿Ya pueden hablar? Sí, puedes decírselo a papá por si acaso descubre que soy gay, sonrió Shinichi y luego frunció el ceño. ¿Pero qué foto te molestó? La del niño besando a esa mujer, suspiró. Ay, Shinichi. Entiendo cómo te debes sentir. Mamá, se quejó Shinichi, estoy bien, y por favor no le cuentes nada a papá. Supongo que quiero decírselo yo misma, cuando esté lista. Tranquila, no le voy a decir nada. Rió la mujer al teléfono, pero ¿estás segura de que estás bien? ¿Quieres que llame a Ai-chan, ese amigo detective que te ayudó después de la cura? No. Exclamó Shinichi y dejó caer los palillos sobre la mesa. Hagas lo que hagas. No vuelvas a casa, y no se lo digas a Hattori. Por Dios, por favor, no le digas lo que sabes. Yuki corrió y colgó sin decir nada más, dejando a su hijo aterrorizado de que llamara a Hattori para decirle que estaba enamorado de Kid, que era justo lo que ella podía hacer. Shinichi se quedó mirando el teléfono y luego se quedó inexpresivo. Incluso si su madre llamara a Hattori, él podría negarlo diciéndole que tenía una venganza personal contra él por no presentarle a su novio, Kuroba Kaito. Hattori le creería, con suerte. Esa mujer astuta lo sabe todo, murmuró, y miró a Kaito para hacerle saber que se trataba de él, todo. ¿Va a llamar a Hattori para contarle sobre mí? Preguntó Kaito con una sonrisa burlancia. Eso sí que le haría estallar la cabeza a Kuba. ¿A Kuba? Preguntó Ran con curiosidad. O sea, ¿a Kuba Saguru, el detective? Sí, estamos en la misma clase. Está con mi amiga de la infancia, Aoko, la hija de Nakamori Keiru, sonrió Kaito y Ran lo miró con incredulidad, comprendiendo el significado del segundo todo, mientras pensaba que a Kuba no le gustaría la competencia y se daba cuenta del desastre que debía ser la vida del ladrón.
Por cierto, Shinichi, Kaito se giró hacia su novio, parpadeó y continuó con voz triste, estás tan avergonzado de mí que ni siquiera quieres hablarle de mí a Hattori, tu autoproclamado mejor amigo. Shinichi no parecía contento con la pregunta, aunque veía que el ladrón no hablaba en serio. ¿Sabes que no me refería a eso?, murmuró, ¿cómo le hablo de ti? Kaito ladeó la cabeza, sin comprender del todo el dilema de Shinichi, mientras que lo único que podía pensar era en el asombro que se llevaría a Kuba al enterarse de que Kaito había conquistado con éxito al gran detective del este, pero ahora tenía otro detective con el que meterse. ¿Cuánto no podría divertirse con el despistado Osakan? Como era evidente, Kaito se metió con Tante-yan mucho antes de lo que pensaba. Pasó una semana y Kaito pasó la mayor parte del tiempo con Shinichi en Beika, a pesar de que el detective había estado en su casa un par de veces. Oye, Kuroba-kun, dijo Ran tras abrir la puerta de la mansión, sorprendiendo al ladrón al salir de la cocina con un vaso de agua, ¿dónde está Shinichi? Ya te lo dije. Llámame Kaito, y está en la biblioteca, sonrió Kaito y observó a la mujer, notando que ya no parecía mirarlo con dureza. Está haciendo los deberes. Le sacó la lengua con un gruñido de desaprobación y ella resopló, pero entonces pareció que se le ocurrió una idea. Iba a decirle que Kazuha-chan y Hattori-kun vienen mañana y se quedan un par de días. Hattori-kun quiere sorprender a Shinichi, pero creo que sería mejor que Shinichi le dijera que se enamoró de una loca. ¿Podrías sentarte junto a Shinichi para que pueda enviarle una foto a Kazuha-chan? Kaito sonrió ante su pregunta, sabiendo exactamente qué tipo de foto quería que le tomara e ignoró el comentario sobre su cordura. Le dije que Shinichi tiene novio y que no debería decírselo a Hattori-kun, pero se pregunta qué aspecto tienes. Claro. Kaito sonrió y estuvo a punto de salir corriendo, pero se detuvo. Espera 5 minutos y te daré una foto que valga la pena. El mago le guiñó un ojo y, antes de que Ran tuviera tiempo de protestar, dejó el vaso en una mesita del pasillo y desapareció en la biblioteca. Kaito. Quítate. Oyó gritar a su amiga de la infancia y decidió detener lo que fuera que el ladrón considerara una buena idea. Al llegar a la biblioteca, Ran vio cómo Shinichi había sido inmovilizado contra el sofá y forcejeaba para quitarse a su novio. ¿Qué te pasa?, preguntó Shinichi frunciendo el ceño después de que Kaito le diera un beso rápido. Te dije que tengo que leer el resto de ese estúpido libro y escribir un trabajo sobre él. Se suponía que debía estar entregado ayer. Incluso tuve que rogarle a Anzai-sensei que me dejara entregarlo más tarde, así que tengo que terminar esta noche. ¿No puedes esperar hasta más tarde? Ran se sonrojó ante la implicación de la frase mientras Kaito negaba con la cabeza con una sonrisa. Solo un beso, suplicó, agachándose para poder robarle uno al detective que solo frunció el ceño y apartó la mirada. Solo un besito. Ran tomó su teléfono con un suspiro mental, dándose cuenta de que probablemente no había forma de que pudiera lograr que el mago se quedara sentado junto a Shinichi. Con un fuerte golpe, la pareja quedó tendida en el suelo, con un molesto Shinichi sujetando a Kaito. Te dije que esperaras. Estoy ocupado, explicó el detective con paciencia, pero Kaito no parecía contento. No, se suponía que yo estaba encima. Esto está mal, se quejó y forcejeó, provocando una sonrisa burlona en Shinichi. Al oír el gemido del ladrón, Ran tomó una foto mientras Shinichi se agachaba y le daba un suave beso. Luego, escondió el teléfono en su mano y se aclaró la garganta, lo que provocó que su amigo saltara del suelo y se sentara en el sofá. Excelente momento, comentó con un ligero rubor en las mejillas, y Ran miró al mago con pucheros, quien había fracasado en su misión de sacarle una foto encima. Hattori-kun viene mañana. Quería hacer una visita sorpresa y quedarse un rato, ahora que las vacaciones de primavera son la semana que viene, pero pensé que quizás deberías advertirle sobre el loco de tu novio antes de que llegue, le informó Ran y abrió su teléfono para enviarle la foto a Kazuha. ¿Viene? Aquí. Shinichi entró en pánico y se giró hacia el ladrón sentado en el suelo. Kaito, ¿podrías dejar de presumir de que eres él? Lo intentaré, dijo Kaito con una sonrisa, pero sus ojos reían a carcajadas. Por favor, suplicó Shinichi, ¿te das cuenta de que conseguir que un detective se enamore de un ladrón es un logro, mientras que enamorarse de un ladrón arruinaría todo el respeto que le tiene a Tori? ¿De verdad es tan malo?, preguntó Kaito, ocultando que el comentario le había dolido profundamente. Demonios, hiciste que Kaito Uki se enamorara de ti. ¿Cómo es que eso no es un logro? Que un detective se enamore de un ladrón, de cualquier ladrón, es malo, y Hattori se reiría de mí, sin mencionar que no podría callárselo. Ah, pero no tiene pruebas. Kaito sonrió. No importa.
Si sabe quién eres y va tras de ti, no tendrás suerte. Hattori primero intentará convencerme de que te detenga, y luego intentará atraparme a mí también. Intentará que cometa un desliz grabado o podría registrar toda la casa buscando pistas. Hattori no sigue tus alegres reglas de compromiso, donde todos solo intentan pillarte con las manos en la masa. Y si logra convencer a la prensa de que eres Kaito Uki, sería malo, o no, muy malo. Shinichi respiró hondo y estaba a punto de empezar de nuevo, pero Kaito empezó a hablar. ¿Estás paranoico? ¿O es tu mejor amigo en realidad tu archienemigo? ¿Eh? Después de lo que he visto de Hattori, no puedo creer ni por un segundo la historia que estás tramando. Primero, jamás se creerá que estás con un criminal. Probablemente diga algo parecido. Kaito se aclaró la garganta y empezó a hablar con la voz del Sakano. Es imposible que Kudou esté con un criminal. ¿Necesitas que te examinen la cabeza, viejo? ¿O, qué tal si Kudou y Kid están locos? ¿Por qué demonios se juntaría Kudou con él? Intenta atraparlo. El detective no pudo evitar sonreír al oír la voz de Kaito, que parecía la de Hattori molesto, mientras que Pandora y él coincidieron en que quizá habían exagerado un poco. El ladrón vio la sonrisa de Shinichi y dejó de despotricar. Viendo la felicidad brillar en los ojos azules. ¿Kaito? Preguntó Shinichi con una sonrisa, ¿te dije que te amo? Kaito sonrió ante su pregunta. ¿Qué? No te escuché bien, sonrió con suficiencia, y su novio se inclinó y le dio un beso cariñoso en la cabeza. Exageré, confesó Shinichi, recibiendo un simple asentimiento del otro. Hattori te tiene en los ojos, igual que Aoko y Nakamori Keibu conmigo. Solo soy Kuroba Kaito, el hijo de Kuroba Toichi, un mago bromista al que le encanta acaparar la atención. No sé nada de eso, ¿me estás oyendo, Rubita? Es imposible que Kudou mate a alguien. Gritó Kaito, recordando lo que Hattori le había dicho a Akuba cuando se conocieron en el Hotel Ajiwara, y luego continuó con su propia voz. Ahora dime otra vez que no tiene los ojos vendados. Está bien, tú ganas, suspiró Shinichi y se dio cuenta de que Ran todavía estaba de pie en la puerta de la biblioteca, riéndose de su teléfono y había ignorado toda la conversación. Kazuha estaba sentada en un restaurante, cenando con su padre Eiji, y sonrió al ver que había recibido un mensaje de Ran. Sabiendo que debía ser una foto del novio de Kudou o la linda pareja de la que se había estado riendo. Una vez que abrió el teléfono, se quedó mirando la imagen, se le subieron los colores a las mejillas y se quedó boquiabierta. El teléfono vibró cuando recibió un segundo mensaje. Adivina quién es quién. Ran había enviado y Kazuha miró a su alrededor para asegurarse de que nadie viera qué tipo de foto miraba antes de volver a estudiarla, frunciendo el ceño mientras lo hacía. ¿El de arriba? Envió después de un rato de mirar fijamente, parece más, detective. Correcto. Ran respondió de inmediato mientras Kazuha se sonrojaba. ¿Y no son parientes? No, por eso es tan gracioso que Kuroba y Shinichi estén juntos. Podrían ser gemelos. Kazuha parpadeó y miró mejor la foto al ver que solo había unas pocas diferencias. Oye, Kazuha, la voz de Eiji la sacó de repente de sus pensamientos y le prestó atención. ¿No te estás poniendo enfermo? Lo miró fijamente y luego se llevó las manos a las mejillas, que le ardían, intentando calmarlas. No, no me estoy poniendo enfermo, murmuró, y él la miró con incredulidad. Si te estás poniendo enfermo, deberías quedarte en Osaka. No me estoy poniendo enfermo. Yao. De todas formas no lo entenderías. Es cosa de chicas. Al oír eso de cosa de chicas, vio cómo su amigo entrecerraba los ojos hasta que se sonrojó y tosió con cierta torpeza. Supo que había malinterpretado la frase, pero no tenía intención de corregir su malentendido, así que siguió enviándole mensajes a Ran. ¿Vas a llamar a Hattori-kun ahora? Preguntó Ran alzando la vista, y Shinichi sintió que era una orden, aunque la formulaba como una pregunta, ¿o vas a darle un susto como me hiciste a mí? Voy a llamarlo, murmuró Shinichi, sacando su teléfono. Esperó un rato y escuchó cómo su homólogo de Osaka respondía con un alegre saludo. Oye, Hattori. He oído que vienes mañana. Maldita sea. Neechan te lo dijo, ¿verdad? Le dije a Kazuha que no se lo dijera, pero no me hizo caso. Sí, pero creo que fue lo mejor. ¿Cuándo llegarás? A las 12 en la estación. Iba a darte una sorpresa. Has estado muy ocupado últimamente y no me has visitado como dijiste. Lo siento, Hattori, suspiró Shinichi. Debería haber cumplido mi promesa. No te preocupes. Solo tienes que invitarme a comer cuando llegue. Mi chef favorito me habló de un restaurante buenísimo. Y creo que deberíamos ir a verlo. Sí, claro. Eres tacaño. Shinichi rió,
Pero luego se puso serio al mirar a Kaito. Pero hay una razón por la que te llamo ahora. ¿Ah? Sí, Shinichi dudó, preguntándose cómo expresaría la revelación. Hay algo que me gustaría decirte antes de que vengas. Verás, he encontrado a alguien que me gusta. Su voz se apagó y el Osaken se rió. ¿Alguien, aparte de Nee-chan? Genial, Kudou. Tienes que dejarme conocerla. Sí, pero esa es la cuestión, suspiró Shinichi, no es una mujer. Un grito fuerte resonó por el teléfono y Hattori interrumpió al detective. Oye, Kudou. Tu maldición ha llegado al teléfono. Tengo que irme. No estoy maldito. El teléfono hizo clic y Shinichi gruñó molesto. Pandora, pensó, ¿puede nuestra maldición atravesar el teléfono? ¿Qué? ¿Yo solo, qué? No. ¿Eres idiota? Pandora gritó confundida por la pregunta y luego se rió cuando Shinichi respondió con cara seria. No puedo creer que hayas preguntado eso. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? ¿Qué hay de la lógica? ¿Cómo es que una joya parlante en mi cabeza es lógica? Yo. Puede que entienda tu punto. Pandora sonrió y volvió a jugar a disfrazarse con un Kaito imaginario, lo cual distraía mucho a Shinichi cuando tenía un libro aburrido que leer, especialmente porque la risa de la gema le despertaba la curiosidad. Al día siguiente, el despertador de la habitación sonó con fuerza, lo que hizo que Shinichi gruñera de irritación y lo apagara al levantarse. Sin siquiera abrir los ojos, Kaito logró agarrarlo por la cintura y tirar de él de vuelta a la cama con un golpe sordo. Todavía no, se quejó el mago, y de alguna manera logró arrastrarlo bajo la manta y enredar sus cuerpos. 5 minutos más. Shinichi sonrió con suficiencia y acarició el suave cabello del mago hasta que sintió que se había quedado dormido. El detective se liberó con cuidado y se levantó lentamente de la cama, dejando atrás a un adolescente dormido. Despierta. Le gritó una voz y lo sacudió. Vete, gimió Kaito y se giró, pero sintió que algo no encajaba, algo en la voz y el aroma. Percibía un olor a especias extranjeras. Oye. Kudou. Rió la persona y Kaito se giró con los ojos como platos, dándose cuenta de que la voz no era la de Shinichi y lo fulminó con la mirada al ver la piel oscura de un rostro familiar. Hattori, murmuró, sujetándose la manta contra el estómago mientras se incorporaba, asegurándose de que ocultara que estaba desnudo. ¿Qué quieres? ¿Quién es un gruñón? Sonrió el Osakano y Kaito lo miró con el ceño fruncido, pensando por un momento que Shinichi había enviado al detective a despertarlo, pero enseguida se dio cuenta de que era muy improbable. Estoy durmiendo, vuelve mañana. Kaito se dejó caer en la mullida cama, de espaldas al molesto detective, y se echó la manta hasta los hombros, con ganas de dormir un poco más. Ni hablar, Kudou. Hattori sonrió y Kaito se dio cuenta de repente de que Shinichi no había recogido a Osakano en la estación de tren y había logrado confundir al detective con él. Pero antes de que tuviera tiempo de decir que era un malentendido, Hattori se aferró a la manta y Kaito comprendió de inmediato lo que sucedería. Metió la mano debajo de las sábanas y, justo cuando el detective retiraba la manta, explotó una bomba de humo. Para gran confusión de Hattori, su amigo estaba de pie al otro lado de la cama, completamente vestido, ni un segundo después. Ya me levanté, murmuró Kaito, pasándose una mano por el pelo revuelto y echando un vistazo al reloj. ¿Contento? Solo habían pasado 15 minutos desde que sonó la alarma, lo que significaba que el Osaken se había llegado temprano y que Shinichi había tenido tiempo de prepararse un café, tomárselo y ducharse. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Eres peor que Kaito, Kid, resopló Hattori divertido, ganándose una sonrisa de Kaito. Y cogí un tren anterior. Quería darte una sorpresa. Una idea furtiva se le había ocurrido al mago. Una idea encantadora, un experimento genial y un castigo fantástico. Oye, Hattori, ¿puedes esperar en la cocina? Debería haber café en una cafetera, dijo el ladrón, y salió de la habitación con las manos en los bolsillos. Voy a darme una ducha rápida. Kaito atravesó el pasillo y oyó los pasos del Osakano desaparecer por las escaleras antes de forzar la cerradura de la puerta del baño, abriéndola para oír el sonido de una ducha. Se cepilló los dientes mientras cogía el teléfono del detective, lo apagó y se lo guardó en el bolsillo antes de sonreír con suficiencia y abrir las cortinas azules, haciendo que Shinichi se sobresaltara del susto y se apoyara contra la pared. Kaito. Se quejó cuando el mago dejó que su mirada recorriera el cuerpo desnudo del detective con ojos hambrientos. Shinichi refunfuñó mientras Kaito lo dejaba escupiendo la pasta de dientes y volvía a enjuagarse, ignorando al ladrón con todas sus fuerzas.
Kaito sonrió mientras se desvestía rápidamente y se unía al detective en la ducha, rodeándolo con los brazos por la cintura y comenzando a besarlo en el cuello. Siento haberte asustado, murmuró, y Shinichi resopló. Claro que sí. Déjame compensarte, sonrió el ladrón y se llevó una mano a la entrepierna, tanteando a su detective, lo que hizo suspirar a Shinichi. No tengo tiempo, murmuró, sabiendo que el mago acabaría ganando. Maldita sea, Kaito. Kaito sonrió con suficiencia al terminar de ducharse y salir. Sí, tienes razón, dijo con voz pícara, tienes que irte. Oye, no me vas a dejar así. Shinichi lo miró con incredulidad. Hasta luego, Shin-chan. Kaito sonrió y se fue en una nube de humo, dejando atrás a un novio cachondo que murmuraba maldiciones y empezó a planear castigos para su ladrón mientras se veía obligado a bajar la temperatura. Bueno, vámonos, dijo Kaito al encontrar al otro adolescente en la cocina con una taza de café en las manos. Hattori arqueó las cejas y miró el reloj. ¿De verdad tuviste tiempo de ducharte o solo metiste la cabeza en el inodoro? Oye. Gritó Kaito, alborotándole el pelo aún mojado. No me insultes si me apresuré para no hacerte esperar. El ladrón se dirigió a la puerta seguido de Hattori, dejando una taza en la cocina y una nota escrita a mano en la mesita de noche. Shinichi salió de la ducha de un humor casi insoportable y buscó su teléfono, preguntándose dónde lo había dejado. Al final lo llamó y le salió su propio buzón de voz, pero sabiendo que no lo había apagado, llamó al ladrón, que era el único que podía habérselo llevado o haberlo apagado solo para molestarlo. Suspiró al oír el buzón de Kaito y decidió llamar a Hattori para avisarle que podría llegar tarde, pero también le salió el suyo. Shinichi negó con la cabeza y entró en su habitación, donde vio una nota junto al despertador. Salí a evaluar la competencia. Con cariño, Kaito. Shinichi levantó una ceja y sacudió la cabeza, pensando que era algo relacionado con Kid, y lo ignoró mientras se vestía. Shinichi. Gritó Ran desde el piso de abajo, y bajó. Ran la saludó al verla, pero entonces se dio cuenta de que Kazuha estaba con ella. ¿Kazuha? ¿Estás aquí? ¿No se suponía que llegaría sobre las 12? Sí, íbamos, pero Eiji quería darte una sorpresa, así que cogimos un tren anterior, explicó la joven, y Shinichi sacó la nota. Todavía no ha llegado. Oh, no, gimió y se pellizcó el puente de la nariz. Eso explica todo lo que hizo Kaito. Las mujeres lo miraron confundidas y él les entregó la nota. Engañó a Hattori haciéndole creer que era yo y ahora, suspiró Shinichi, interrumpiéndose al darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que planeaba el mago. Tenemos que encontrarlos. Shinichi tomó su chaqueta y salió corriendo, esperando que no hubieran llegado demasiado lejos, pero sabiendo que era inútil dado que el ladrón podía desaparecer en 5 segundos y los 20 minutos que había pasado desde el momento en que Kaito abrió las cortinas hasta que salió por la puerta significaban que probablemente no había ni rastro de ellos. Kaito sonrió mientras escuchaba al detective de piel oscura comparar su almuerzo con la comida de Osaka y comenzó a planear su venganza actuando nervioso y un poco inquieto, pero aún así insistió en que no era nada a pesar de que claramente demostró que algo andaba mal, lo que a su vez hizo sospechar al de Osaka. Justo después de salir del restaurante, un coche rojo se detuvo en la calle y Takagi salió, pasando corriendo junto a ellos y entrando en el restaurante. Kudou-kun. Satou los saludó con una sonrisa. ¿Qué tal? Satou Keiji. Exclamó Kaito con una sonrisa, sin querer involucrar a la gente en su estafa. Estoy bien, ¿y tú? Genial. ¿Has comido antes en este restaurante? Solo hace un momento, de hecho. La comida está buenísima, ¿verdad? Satou sonrió. Takagi y yo siempre vamos aquí cuando tenemos tiempo. ¿Hattori-kun? ¿Kudou-kun? Dijo una voz a sus espaldas. Al girarse, vieron a Takagi con una bolsa en las manos, con la comida que habían pedido. Hola, Takagi Keiji. Me alegra verte, exclamó Kaito antes de que el agente pudiera añadir nada más, pero deberíamos irnos ya y que disfrutes de tu almuerzo. Kaito agarró del brazo a un Hattori confundido y estaba a punto de llevárselo a rastras, pero como si la suerte lo hubiera abandonado, la radio cobró vida y emitió un código que el ladrón reconoció. Alguien había muerto, y la escena estaba a menos de una manzana. Muy bien, vámonos. Hattori sonrió y Kaito vio lo que estaba a punto de ocurrir antes de que lo obligaran a subir al coche y lo secuestraran para llevarlo a la escena del crimen.